Evangelio de Marcos, capítulo 11. Antes de arrancarnos, vamos a hacer una oración. Buen Dios y Padre eterno, te doy gracias en esta tarde por tu bondad, por tu beneficio hacia nosotros. En este día, Señor, te pedimos que sea tu palabra expuesta con autoridad y que fluya la verdad a través de nuestra mente, de nuestro corazón. Toca nuestro corazón, toca nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestras intenciones y transfórmalas. Hazlo a tu manera, Señor. Que nuestros impulsos, nuestras emociones, Señor, nuestros sentimientos sean moldeados según tu palabra. Aquí estamos, oh Dios. Prepáranos y prepara mis labios, Señor, que de ellos salga la verdad y nada más que la verdad. Y prepara el oído y el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, para recibir tu verdad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 11, versículo 20 al 26. Lo voy a leer, quiero que usted lo siga. Dice la palabra del Señor. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Esta palabra es importantísima. Si usted puede marcarla con un marcatextos en su Biblia, márquela, resáltela. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El título de esta predicación es ¿falta de fe o de perdón? Una pregunta que yo me hacía al estar estudiando esto. ¿Falta de fe o de perdón? Hoy vamos a meditar en la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de fe, la necesidad que tenemos de perdón, pero mejor dicho, de perdonar, y la necesidad que hay de oración. Muchos de nosotros en algún momento podemos considerarnos ofendidos, podemos considerar que alguien me debe una disculpa o que alguien me debe algo, ¿sí? Hablando de deudas, así, creo que es Dios hablando porque estaba la, la enseñanza que dio nuestro hermano Jorge sobre la viuda que estaba endeudada. Y estaba yo meditando cuando estaba él dando la enseñanza y digo, bueno, es Dios hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, porque muchas veces nosotros le debemos algo a alguien y puede decir, no, yo no le debo nada a nadie, yo no le pido prestado a nadie. Puede ser que le debas una disculpa a alguien, puede ser que le debas una explicación a alguien. Y hay veces que no estamos dispuestos a hacerlo. Tal vez le debemos a alguien que nos retractemos de lo que dijimos. Yo no me retracto. No somos, no estamos, es más, no es negociable ir y decir algo por lo que nos equivocamos. Muchas veces le debemos a alguien reconocer nuestro error. Y, y no estamos dispuestos a ir y hacerlo. Y estos versículos del 20 al 26 nos enseñan muchísimo. Porque una de las cosas que vamos a aprender aquí, que engloba este pequeño pasaje, es
el testimonio, la justicia de Dios, la fe. Y cierra tremendamente con el perdón. Entonces, pues a lo que vamos. Versículo 20 y 21. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Si usted regresa a su vista en el mismo capítulo 11 y vamos al versículo 12, ¿qué dice como título ahí? Si alguien puede decirlo. En el versículo, ¿cómo dice su Biblia, hermano? Capítulo 11, versículo 12. Jesús maldice la higuera. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Acuérdense que Jesús, como venía avanzando en su diario vivir, en su diario andar en la tierra, Él les venía dando lecciones tremendas a los que lo acompañaban. Para poder avanzar en este tema y llegar al versículo 20 al 26, tenemos que entender el versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, voltea Jesús y ve de lejos una higuera que tenía hojas, pero no era tiempo de higos. Entonces, ¿por qué fue a la higuera si no era tiempo de higos? Porque vio hojas. Y el higo, cuando el higo crece, cuando el fruto crece, la hoja también crece. Es una característica de la higuera. Cuando florece, el higo es la flor. Cuando florece salen las hojas. Bueno, entonces Jesús voltea y ve un arbolito con hojitas. Se entiende que ¿qué? Que tiene higos. Hoy sabemos que no era tiempo de higos. Pero él dice, está floreciendo, está con hojitas. Entonces va. Y les aseguro, hermanos, que en el camino había varios árboles, varias higueras. Pero como no era tiempo de higos, pues no tenían hojas. Pero esta en particular sí tenía hojas, pero no tenía fruto. La cuestión está que Jesús llega, busca el fruto y no existía el fruto, porque no es tiempo de higos. Entonces, ¿por qué estás aparentando que sí hay fruto cuando no es tiempo de fruto? Bueno, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Una de las cosas que aprendemos específicamente cuando la persona aparenta, debe de dar frutos. Si la persona aparenta que tiene frutos, entonces los frutos los tenemos que encontrar en la persona. No podemos ser personas que aparenten y cuando usted venga a buscar un fruto en mí no encuentre nada. Voy a hacer una higuera que solo tiene hojas, pero no tiene frutos. Eso es lo que Jesús estaba intentando enseñarle a sus discípulos. ¿Ya se dieron cuenta? Hoy no es tiempo de fruto. Todas las higueras están sin fruto y sin hojas. Pero esta está aparentando que tiene. Vamos a ver si en verdad tiene. No, pues no tiene. Entonces Jesús la maldijo. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Sobre este contexto ellos vieron eso y les aseguro que Jesús siguió su camino y todos volteando a ver la higuera.
pues vámonos. Y yo quiero pensar que atrás iban los hijos del trueno con Pedro. Y si de por sí ya Jesús sabe que no es tiempo de higos, ¿para qué vino a buscar? Vámonos. Bueno, se fueron. Pero cuando regresaron, dice, pasando por la mañana, vieron, el versículo 20, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Estamos hablando de la higuera. O Jesús ya había pasado, ya había cerrado el tema de la higuera y ya estaba desarrollando otro tema. Jesús ya estaba en otro tema. Pero tomando el contexto de la higuera, Jesús dice, ahora vi que entendieron, entonces tened fe en Dios. ¿Por qué? Porque acá se manifiesta la justicia de Dios. La justicia de Dios con... Yo leí un comentario y este comentario decía con la falsa publicidad. ¿Por qué? Porque la higuera le ofreció algo que no tenía. La higuera estaba promocionando algo que en realidad no tenía. El creyente como tal, lo que nosotros manifestemos debemos de tenerlo, y cuando las personas vengan a nosotros deben de encontrarlo. Es lo justo. Si nosotros manifestamos amor, si nosotros decimos que tenemos amor, cuando una persona venga yo tengo que demostrar que hay amor en mí. Si yo aparento ser paciente, cuando alguien venga a mí, lo mínimo que debe de encontrar es paciencia, paz. Jesús estaba hablando así en ese tema, ¿ok? ¿Ya vieron? A esto es a lo que nos estamos dirigiendo. Tened fe en Dios. Dice en Romanos capítulo 3. Vamos a ir a Romanos. El versículo 21 en adelante. 3:21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Si nosotros nos acordamos que Jesús, ¿qué les dijo? Tened fe en Dios. O sea, Jesús estaba ya dando una clase de teología ahí, ¿no? Entonces dice, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Y después viene para todos los que creen en Él. ¿Ok? Entonces, lo justo, la justicia de Dios, lo justo que usted puede encontrar en mí y que yo debería encontrar en usted, que yo estoy viendo en usted, es por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es para todos los que hemos creído en Él. Y después viene y dice Pablo, porque no hay diferencia. 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados a un alto costo, ¿no? Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación, ¿por medio de qué? De la fe en su sangre, para manifestar que su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Bueno, entonces, estamos en Marcos 11 y Jesús les dice, tened fe en Dios, tened fe en Dios. Cada vez que yo leo este tipo de pasajes en los evangelios, por lo regular, ¿qué proseguía ahí? Jesús seguía caminando. Estoy seguro nosotros podemos intentar imaginarnos a través de las películas, de las imágenes, cuando Jesús iba caminando, iba con los discípulos, iban hablando, no eran personas tranquilas, eran más comunes que corrientes, eran unos tipos rudos. Y él iba caminando y de repente les dice, ya les di una enseñanza de que lo que aparentas tienes que demostrarlo y manifestarlo, no solo son apariencias. Y después cuando ve que pasó algo catastrófico con la higuera, él les dice, tened fe en Dios. Y ellos dicen, bueno, ¿de qué nos está hablando? ¿De la higuera? ¿O de las apariencias? ¿De qué nos está hablando Jesús? Y después dice el 23, porque de cierto os digo, manifestando en cuanto al tema de la fe, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, estoy seguro que allá había un monte. Va caminando Jesús, como nosotros vamos caminando y de repente volteas y está el cerro del Borrego. El que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Bueno, muchas veces cuando leemos por leer, nuestra mente carnal, nuestra mente terrenal, se ubica está hablando de una higuera que fue maldecida y que si oramos con fe podemos mover un cerro. ¿Por qué? Porque terrenalmente es como nos ubicamos en la escena. La cuestión está que cuando Jesús dice, quítate y échate en el mar, ¿no? A este monte, Jesús estaba refiriéndose a una hipérbole utilizada por los judíos en ese tiempo que podían resolver cualquier tipo de problema. Era una metáfora, pero aplicaban una hipérbole, o sea, haciendo una exageración de que si tú lo que dices lo dices con fe, le puedes decir a este cerro que se quite y se va a quitar. En esa secuencia de ideas es lo que Jesús estaba llevando a sus judíos y ellos lo entendieron. Ellos lo entendieron. Muchas veces yo he escuchado a personas que lo toman literal y dicen, no, verdaderamente Dios puede mover un cerro y lo echa al mar, ¿no? Ya me imagino arrancando el cerro del Borrego y botándolo a 200 kilómetros de aquí al puerto, ¿no? Por eso es una hipérbole, es una exageración. Bueno, pero con ese tipo de exageraciones como debemos entender que cuando nosotros tenemos fe en Dios, las cosas se pueden hacer. No hablando de exageraciones, como ese tipo que no sería relevante para nada, ¿verdad? Que Dios arrancara un cerro. Hay gente que ha empezado a orar porque un cerro se quite, ¿no? Pero no es el tema, no es el caso. Era un dicho y Jesús lo ocupó. Y él les dijo, bueno, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y ellos lo entendieron inmediatamente. Ellos sabían ese dicho, ellos sabían a qué se estaba refiriendo, ¿sí? Que era algo que utilizaban ellos para dar a entender que se podían resolver problemas enormes. Pero lo que sí viene en cuanto al tema de la fe dice, y no dudar en su corazón. Una de las cosas cuando nosotros como creyentes, a la hora de la toma de decisiones, a la hora de que estamos en una circunstancia difícil y nos acercamos al Señor, muchas veces no te atreves a pedirle al Señor en tus oraciones lo que necesitas porque hay duda en tu corazón.
Y si hay duda, entonces no vas a creer. Pero en el proceso de acercarte con fe a orar, la duda y el creer, estamos en una etapa en la cual es posible que ni siquiera nos acerquemos en oración. Y hoy de aquí nace una pregunta: ¿cómo estamos en el rubro de la oración? Después puede haber otra pregunta y podemos decir cómo estamos en el tema de las necesidades. Y si todos decimos, no, pues si hay necesidades, pues yo te hago la primera pregunta: ¿y cómo estás en la oración? Y después de cómo estás en la oración, entonces vienen otras preguntas: ¿y cómo estamos en el tema de la fe? ¿Y cómo estamos en el tema de la duda? ¿Y en verdad crees? Todas son preguntas. ¿Por qué? Y son preguntas a personas que hemos caminado con Jesús. Porque sí podemos decir, no, yo sí soy de fe, yo tengo fe. Podrás tener el valor de confesar con tus labios algo, pero ¿en verdad será fe? Hay personas que muchas veces llegamos a decir o escuchamos a otras personas decir algo, lo confiesan con autoridad, con aparente fe, pero en realidad no es fe. Tiene las agallas para decirlo, pero solo son agallas, no es fe. Muchas veces hay personas, pues yo confieso, yo declaro que estoy sano, ¿no? Y tiene el brazo quebrado y con yeso. Ok, lo estás diciendo, pero el brazo está quebrado. No estamos diciendo que Dios tiene el poder para sellarlo y sanarlo. Dios tiene el poder. Ah, bueno, entonces acércate en oración con fe y pídele que sane el brazo. Son cosas muy diferentes. La persona puede decir, no, yo declaro que estoy sano. Sí, pero te sigue doliendo y en la placa se ve quebrado. Son cosas tan reales como ciertas que los cristianos muchas veces decimos. Y igual tenemos que ubicarnos en la postura en la cual estamos. Porque Jesús dice, ok, así como tú puedes resolver cualquier problema, por muy imposible que sea, pero tienes que acercarte sin dudar. Pero sin dudar, ¿dónde? En tu corazón. Estamos en el versículo 23. Y creyendo que será hecho lo que dices. Y después termina Jesús: lo que digas te será hecho. Lo que salga de tu boca será hecho, siempre y cuando lo hayas creído y no haya existido una duda en tu corazón. Y previamente, si te acercas con fe a Dios. Son las etapas de cómo se van cumpliendo las cosas que nosotros decimos. Entonces, acá tenemos un episodio y vamos en el versículo 23. Y después viene el versículo 24. Yo me imagino a los discípulos empezando a pensar en lo que ellos, qué podrían pedir. Hermanos, así como los niños, si usted a un niño le dice, depende de lo que le guste al niño, ¿verdad? Y usted le dice que lo va a llevar a algún lado o va a hacer algo. Ahorita está la feria del libro, ¿no? Que usted le diga a su hijo, te voy a llevar a la feria del libro. El niño va a andar y vamos a ir hoy. ¿A qué horas vamos? ¿Me vas a llevar? Así va a andar. Los discípulos así eran. O sea, Jesús los escogió, hermanos, porque ellos eran muy especiales y nosotros debemos identificarnos con ellos. Por eso Jesús pone ejemplos así: sean así como los niños. Sandas insiste, insiste, insiste. Y ellos así eran, pero ya adultos, con familias, pero con ese tipo de insistencia. Entonces Jesús sigue avanzando en versículo 23 y él ya les había dicho que tenían que tener fe, que no tenían que dudar, que tenían que creer. Y si juntaban estos tres puntos, entonces estaban en un tema de que lo que dijeran les sería hecho. ¿Qué pasa con ellos? Estoy seguro que iban hablando, se iban golpeteando así uno con el otro. ¿Cómo ves? ¿Tú le crees? No, pues sí le creo. Ah, pues. Y ellos empezaron, hay que pedir tal cosa. Hermanos, si usted lee cómo ellos actuaban, estoy seguro
Pues a ver, pídete que vengan unos caballos para que no andemos caminando. Estoy seguro que ellos pensaban así, estoy segurísimo. Entonces, después Jesús, versículo 24, en su sabiduría, sabe lo que están pensando y estoy seguro que van pensando. Yo, yo luego pienso sandeces, hermanos, y yo pienso que así eran ellos. Cuando alguien está, yo estoy pensando otras cosas y estoy seguro que así eran ellos. Entonces Jesús les dice, así como que ubicándolos, ¿no? Por tanto, así como que, hey, por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, ya me imagino, yo que ya quería pedir, orando. Ok, todos esos puntos que acabo de decir, pero orando. ¿Cuántos vinieron el viernes a la oración? 18 días. Amén. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, y después dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Orando. Y vuelve a decir, a confirmar, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bueno, es interesante. Jesús nos acaba de hablar con el ejemplo de la higuera, de que pues lo que aparentemos tenemos que manifestarlo. Y después nos dice que hay que tener fe. Después ya nos habló de que pues, no tiene que haber duda en el corazón, sino que tenemos que creer en lo que decimos. Y orando, vendrá. Hasta ahí parece que va bien. Parece que no hay problema. Y dice el versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad. Oh, yo me imagino a uno de los dos ahí. Jesús, íbamos bien, ¿no? Batallaba yo con la duda, pero digo, bueno, pues, tú eres el Hijo de Dios, creo. Batallaba yo con creer, sí creo. Orando, pues voy a hacer oración, pero como que ya no me está gustando. Dice Mateo 17, vamos a Mateo 17, Mateo capítulo 17, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Este es el episodio de que Jesús sana a un muchacho. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Yo me imagino, este hombre se arrodilla ante el Señor, pidiendo misericordia, pero acusando a los discípulos. O sea, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y estoy seguro que el hombre estaba desesperado. Y ya lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. ¿Por qué estoy seguro? Porque ¿cómo responde Jesús? Oh, generación incrédula y perversa. O sea, ¿a quién le hablaba? ¿A los fariseos? ¿A quiénes? A sus, a sus discípulos. Oh, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Y estoy seguro, hermanos, que no lo habló con una voz tranquila. Les aseguro que lo hizo viéndolos a los ojos. ¿Por qué? Porque eran sus amigos. Porque tenía confianza. Porque caminaban juntos. Todos los discípulos así como que no me vea, ¿no? Y después les dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Y después dice, échenlo para acá. Tráenmelo acá. Versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Bueno, el Hijo de Dios, solo ordenándole al demonio. Quiero pensar que el hombre se fue, pasó
Después de que Jesús declaró con autoridad, el hombre se paró, no sé si le dio las gracias, se fue, los discípulos apenados, y tal vez entre ellos, pues, tú fuiste el que oró y yo nada más te acompañé y a ver cómo decimos a Jesús. Jesús, vámonos. Entonces yo pienso que en el caminar iban así como que, pues tú dile, ¿no? Se ve que va enojado, está serio. Quiero pensar que va Jesús avanzando. Versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte. ¿No? Ya cuando ya no había gente, yo pienso que se acercó así como, Jesús, este, ¿por qué nosotros no pudimos irlo fuera? Preguntando. Jesús ya no lo dijo, porque son una generación de incrédulos y perversos. Ya no les dijo así. ¿Hasta cuándo tengo que ayudarlos? Hasta los tengo que estar soportando. Versículo 17, así dijo. Pero Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, y les repite el verso, la hipérbole, la metáfora que repitió en Marcos. Les vuelve a repetir ese dicho que ellos entendían. Porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, resolverían el problema por muy grande que fuera. Estarían resolviendo grandes problemas, grandes situaciones, por exageradas, por imposibles que fueran, las estarían resolviendo. Si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza. Y cierra, y nada os será imposible. Hay cosas que nosotros las vemos como imposibles. Pero dice Jesús, hay veces que no llegan por vuestra poca fe. Si tan solo tuvieran un poco de fe, nada sería imposible. Regresamos a Marcos. En el versículo 25. Y cuando estáis orando, perdonad. ¿Pero qué voy a perdonar? Vas a perdonar si tienes algo contra alguno. ¿Cuántas veces nosotros tenemos algo contra alguien, hermano? Es probable que en este momento tengas algo guardado contra alguien, o tengamos algo. Se la estoy guardando. Se la estoy guardando al bro. ¿No? Esa hermanita abusó de mi confianza. Silencio sepulcral. ¿No? Él sabe que me debe una disculpa. Nada más estoy esperando. ¿Qué le decimos unos? Pues te vas a quedar esperando, mejor siéntate. Y hay cosas, hermanos, que nosotros traemos algo ahí. Y no estoy diciendo que nosotros fuimos los que ofendimos. Es probable que hayamos sido víctimas de algo que se dijo, que se hizo. Fuimos las víctimas, hubo un abuso de confianza, hubo algo que no se tenía que haber hecho. Es como que prestes un auto. ¿Alguien ha prestado un auto? Tienes un coche y lo has prestado. Y el coche cuando te lo regresan con una falla. ¿Alguien les ha pasado? Esas risas dicen que sí. ¿No? Tú prestas un auto, los que tenemos autos sabes lo que cuesta mantener un auto. Entonces de repente viene alguien y te dice, oye, préstame tu coche, voy a hacer X cosa. Bueno, y de repente pues te lo regresan con un asiento roto. Ya yo lo estoy cuidando, lo mando a lavar. Ni yo lo lavo, lo mando a lavar. O te lo regresan con una llanta, con un chipote. Son cosas que pasan. El coche no se lo llevaron así. O de repente te lo regresan con una salpicadera abollada. ¿No? Puede ser que el coche, un faro fundido, bueno, eso no aplica. ¿Por qué? Porque ya le hacía falta un foco.
y al otro le tocó la mala suerte que se le fundiera. Pero que una salpicadera abollada, o una llanta con una bola, o un asiento roto, o el clutch ya le anda fallando. Son cosas que pasan, que los que manejamos sabemos que lo tienes que cuidar, porque si descuidas el auto, le van a empezar a salir esos detalles y son caros. Los que tenemos hijos, ¿qué es lo que dices? No pises los asientos, no pises los asientos. Porque ir a lavar un auto, ir a lavar las vestiduras de un auto, cuesta, no sé, 800,000 pesos. O sea, no es así como que, mándalo a lavar cada 8 días, las vestiduras, ¿no? Entonces de repente, ya te dejé el coche, ahí te lo estacioné. Pues gracias. Y cuando ves, trae algo extra. Oye, el coche, no, yo te lo dejé bien. Pero tú sabes que no. Él sabe que no. Y luego, y con el tanque vacío. ¿Y ahora qué? ¿Quién me va a pagar eso? Pues que Dios te lo pague. Porque nunca vas a escuchar, mira, caí en un bache, pues la llanta casi se reventó, te la compré. Eso no va a pasar. O dime, cómprala y dime cuánto es de la llanta y te la repongo. O mira, sí, no sé, lo dejé estacionado, alguien le pegó al coche, pero mándalo al laminador y yo te lo reparo. O cargué unas cosas en la parte de atrás y se rompió el asiento, llévalo con el tapicero y yo te lo pago. Es raro que pase eso. Es raro. A menos que haya mucha confianza, ¿no? Bueno, mucha confianza de parte del coche, que le va a ver, ven para acá, ¿no? Esa es la confianza, ven para acá, mira, se me rompió ahora me lo pagas. Pero el siguiente paso que pasa en esas situaciones es que ya hay un ofendido. Y hay otro que se considera él que él no ha ofendido a nadie y pues quién sabe por qué se enojó. Esto es una verdad en las relaciones sociales. Y no estoy hablando de que cristianos con cristianos, estamos hablando de en nuestra vida diaria. Así es. Una vez yo presté una escalerita, un burrito. Es un burrito que ocupamos y nunca tiene un trabajo pesado porque pues, es para subirse, a acomodar cosas. Y un día veo a una persona, ay, préstame tu burrito, te lo traigo mañana. Llévatelo. Me lo regresó lleno de mezcla y roto. Y le digo, ¿qué hubo? Dice, pues para eso es, pues son herramientas de trabajo. Bueno, aprendí a no prestar. Y después cuando vieron que había otro burrito, dicen, pues, con palabras feas que era yo bien codo, que no quería yo prestar las cosas, ya se te subió. De repente ya había alguien ofendido. Eso es lo que pasa. Bueno, entonces, vamos a hacer de cuenta que usted prestó el coche y le rompieron el asiento. Pero usted tiene la necesidad de orar, de pedir por algo. Y usted hoy está entendiendo que hay que manifestar la fe en el Señor, que hay que sacar la duda del corazón y creer lo que estamos diciendo. Y todo esto lo tenemos que acomodar en nuestras oraciones. Y cuando estés en el proceso humillado, orando, perdonad. Al que le prestaste el coche y te rompió el asiento y no te lo va a pagar. Y cuando veas al brother, no tienes que verlo como un deudor. Tienes que verlo como tu hermano. Tienes que verlo como tu vecino. Como si no hubiera pasado nada. Pero pasó algo, sí, pero tú ya lo perdonaste. Porque el beneficio de lo que va a venir es muchísimo mayor que un asiento roto. No es fácil. Yo escucho sus amenes, hermanos. Yo sé que no es fácil. No es fácil cuando te vas a arrodillar. Lo primero que tienes en mente es la ofensa, el agravio, la deuda, el problema.
Y eso no te deja manifestar tu oración. Esa ofensa no deja que la oración fluya. Pero Jesús venía con sus discípulos caminando después de que vieron a la higuera seca. Y él sabía, los estaba metiendo, hermanos, en un laberinto con una salida difícil de encontrar. El problema o la cuestión es que muchas veces a la persona que tenemos que perdonar es mi esposa, o es mi esposo, o es mi hijo, o es mi hermano, o es mi brother con el que comparto el ministerio, o es mi hermana con la que vienes y te sientas todos los martes en la reunión de mujeres, o es el brother con el que comemos todos los martes coca y cacahuates enchilados. Lo digo para que apunten y los traigan, hermano, porque este martes no hubo nada. No, el problema está que al que tengo que perdonar es a él. Y yo llego el martes o llego el jueves o el mismo domingo y le estoy echando miradas que matan a mi hermano. Porque traigo algo atorado. Pero va a haber la Santa Cena y pasamos, Señor, tú conoces mi corazón. Pero no hay una auténtica manifestación, solo somos higueras con hojas. No hay una auténtica manifestación del perdón. Es difícil. Hermanos, es difícil. Es difícil que, incluso que yo lo esté diciendo. Porque yo trato de imaginarme una escena de los 12 caminando con el maestro. Pero yo me imagino al maestro, esta es una gran lección para ustedes. Y los 12 pensando en el cerro que pueden aventar al mar, pensando en la higuera que se puede secar. Y Jesús diciendo, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno. Pero acá se desarrolla el tema. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahora lo mismo que habíamos dicho, hermano, de que nosotros prestamos el auto y le rompieron el asiento, o le sacaron una abolladura a la llanta. Ahora tú ponte en el lugar del que se lo prestaron fue a ti. Y que tú lo entregaste sin haberle dicho a la persona que el coche traía un defecto. Ahí es donde nosotros quedamos en la posición de que pensaba yo que era el ofendido, pero estoy viendo que yo soy el ofensor. Hoy me estoy dando cuenta que hay ofensas que yo he hecho y yo no he ido y pedido perdón. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y después dice, perdonándoos unos a otros. Y volvemos a caer en el punto, hermanos, de que el perdón no es fácil. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Perdonándoos unos a otros. Yo vuelvo a preguntarte, ¿cómo andamos en el rubro del perdón? La persona que tú consideras que te ofendió, que te agravió, ¿ya lo perdonaste? Hay veces, hermanos, que puede haber restitución de la falta, pero hay veces que nunca va a llegar. Nunca va a haber reparación del daño. No, o sea, ni sigas esperando. ¿Qué es lo que se puede manifestar? El perdón. Eso es lo que te va a hacer libre. Y también desde nuestra parte, a quien nosotros ofendimos en algún momento, agraviamos, ¿ya le pedimos perdón? ¿O estamos esperando a que se le pase? ¿O a que se muera? No, ya se murió, ya. Yo sí quería, pero falleció.
Hermano, o sea, es cierto, es cierto. Hay personas que no están dispuestas a negociarlo. Lo peor está que luego ese tema lo tienen con alguien con el que viven en la misma casa, o en la misma familia, o en la misma iglesia, o en el mismo cuerpo de Cristo. El próximo domingo va a haber cena del Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿A faltar a la iglesia para no participar? ¿Qué vamos a hacer? Muchas veces hay personas que es la cena, el pan y el vino, la comunión, y dicen es que yo traigo algo con alguien. Bueno, el primer paso, si confesaren vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Puede ser que eso que traes con alguien, pues ni siquiera lo está en la misma ciudad. Ah, bueno, entonces, paso número 1, confiésaselo al Señor. Y participa en la comunión con los hermanos. Y cuando tengas la oportunidad, ve y ponte a cuentas. ¿Por qué? Porque es necesario. Si la persona está en la misma ciudad o en la misma iglesia, por eso le estoy diciendo un fin de semana antes. Para que no el mero día a las 9:59 de la mañana agarres al hermano allá afuera, hermano, quiero hablar contigo. No, hermano, tuviste toda la semana. Toda la semana. ¿Para qué? Para que se participe en la comunión. Pero hay veces que lo vamos postergando y lo dejamos al último lugar. O aplicamos la de mejor no voy. Dios sabe que no he resuelto eso y para no fallarle. Estás fallando en ese sentido. Ahí es donde está el tema. Si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Pero viene el versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, acá parece que Jesús juega con las emociones de los 12, ¿no? Primero le dice, cuando estén orando, perdonad, si tienen algo contra alguien, para que vuestro Padre los perdone. Y los discípulos, no, pues sí, está bien. Pero si no perdonan, ¿no? El versículo 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿cómo estamos? Mateo capítulo 6, versículo 12. Regálame un poco de agua. Dice, es la oración modelo. Vamos a leer el 12, el 14 y el 15. Dice, perdónanos y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Versículo 12. Brinco al 14 para no salirnos del tema. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. En la oración modelo, en Mateo 6, tenemos el ejemplo que está poniendo Jesús, en el cual nos está enseñando a acercarnos, a santificar el nombre. Desde el versículo 9 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos
siendo, poniendo en el Señor que su voluntad y su soberanía se manifieste. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, algo que nos beneficia, pero se lo pedimos al Señor. Y después viene el 12 y dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, en la oración modelo, que en todas las religiones la toman como ejemplo, nos habla del perdonar a los que nos deben. Pero se antepone la frase, perdonan lo que yo debo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero Jesús cuando les enseñó, les dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y se dan cuenta, hermanos, que pone en el mismo cajón las ofensas y las deudas, los agravios, todo tipo de falta que alguien haga hacia otra persona, o todo tipo de falta que alguno de nosotros hayamos sido víctimas o hayamos afectado a alguien más. Aquí nos está llevando la palabra a que si en algún momento, porque es el momento en el cual nosotros tenemos que poner esto sobre la mesa y meditar en ello, en el momento en el cual tú pase por tu mente, yo fui afectado por X persona, de cualquier tipo de forma, verbalmente, económicamente, eh, emocionalmente, físicamente, lo que sea. Fue un agravio que tú recibiste, fue un daño del cual tú fuiste víctima. El Señor te dice, para que se cumplan las cosas imposibles en tu vida, tienes que perdonar eso. Tienes que perdonarlo. Esas cosas imposibles que tú consideras que eso es imposible, no, eso puede ser, eso puede pasar, pero lo que tienes que hacer es perdonar. Y si tú dices, no, creo que no tengo que perdonar, nadie me ha hecho daño, es probable porque el que ha afectado a otros eres tú. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ir y ponerte a cuentas con quien has afectado. ¿Para qué? Para que las cosas imposibles se cumplan en tu vida y se manifiesten las higueras con hojas y con frutos. No las higueras que solo aparentan dar frutos, no. Las que tienen hojas, pero también tienen frutos. Hermanos, ¿de qué nos serviría tener un edificio enorme en el cual entren 1000 sillas y las 1000 sillas estén llenas domingo a domingo y que a 500 metros se escuchen las alabanzas, hermoso grupo musical y una hermosa congregación, cuando entre nosotros no hay ese fluir del perdón, o cuando ni siquiera nos conocemos, o cuando las manifestaciones de los frutos no las hay, o del fruto del Espíritu no existe? Eso es a lo que Dios nos está llevando en esta tarde. El título es Falta de fe o de perdón. ¿Qué nos falta? Nos falta fe para que se cumpla lo que estás esperando. Tú puedes decir, no, sí, tengo fe. Ah, entonces te falta perdón. Perdón, entonces lo que te falta es oración. Si no, ya se hubiera cumplido. Dice el versículo 26, es el último versículo, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Las preguntas que hice al principio, ¿cómo estamos en el tema de la fe? ¿Cómo estamos en el área del perdón? ¿Cómo estamos en el área de la oración? Amada iglesia, Dios nos viene hablando sobre el perdón de formas especiales, de formas muy directas y claras. Él quiere que nosotros verdaderamente manifestamos lo que aparentamos.
Si nosotros no manifestamos lo que aparentamos, hermanos, entonces somos esas higueras a punto de ser maldecidas. Esas higueras a punto de ser secas desde las raíces. Y no es el plan de Dios que nosotros seamos higueras sin fruto. El plan de Dios está que nosotros estemos manifestando los frutos que aparentamos. Porque nosotros podemos, hermanos, aparentar que somos hombres piadosos, hombres de misericordia. ¿Sabe cómo se llama eso? Fariseísmo. Y Jesús aborrecía eso. ¿Cómo oraban los fariseos, hermanos? Señor, te doy gracias porque no soy como esos pecadores. Yo sí diezmo, yo sí ayuno 2 veces. Ellos así oraban. Hay una parábola que les platica Jesús a sus discípulos y les dice el fariseo y el publicano. Y dice, estaba un fariseo y Jesús hablando del fariseo y el fariseo diciendo, gracias porque yo no soy como esos. Ellos decían, gracias porque soy hombre, gracias porque no soy mujer, gracias porque soy mejor que un perro. Así oraban. Ustedes investiguen las oraciones farisaicas. Gracias porque yo no peco como ese pecador. Así, de esa manera. Entonces cuando Jesús agarra y dice, es que estaba un fariseo y estaba un publicano, y el publicano postrado solo decía, sé propicio de mí, pecador. No había más palabras, solo reconociendo lo que carecía él, lo que necesitaba, que era el perdón. Nosotros, hermanos, tenemos que ubicarnos en la posición en la que estamos. Analice este mensaje, medítelo. Y cuando estén orando, hermanos, perdonad. Pónganse de pie. Frases claves en el versículo 22 dice, tened fe en Dios. Es algo importante, es algo que hay que subrayarlo. Después en el versículo 23, cuando se está refiriendo al monte, dice, y no dudar en su corazón. Esa es otra frase importante. Y después hay otra inmediatamente que dice, si no creyere que será hecho. Son frases específicas que se van encadenando al 24 cuando dice, lo que pidiereis orando. Y después dice, perdonad, en el 24, en el 25. Y cuando estéis orando, perdonad. Vamos a manifestar, hermanos, que tenemos la fe suficiente, que no dudamos en nuestro corazón lo que nuestros labios confiesan, que creemos que Dios obrará y recibiremos lo que le pedimos. Cuando oramos, perdonamos a los que nos han agraviado. Yo sé, amada iglesia, que no es fácil. No es fácil. Pero por algo Dios nos ha permitido que vayamos aprendiendo. También dice la palabra que tenemos que ser astutos como serpientes y mansos como paloma. Si ya conoces que vas a salir raspado, pues mejor no te metas ahí. Y eso, hermano, hay veces que nos dejamos engañar. Y lo que tenemos que hacer, hermano, es también aprender a darle la vuelta a ciertas cosas, aprender a decir que no en muchísimas cosas, aprender a poner límites. Es lo que tenemos que aprender a hacer para crecer como cristianos maduros. E iremos creciendo e iremos manifestando la palabra de Dios en nuestras vidas. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios, el plan de Dios, hermano, cuando nosotros vengamos hablando de la casa de Dios, ¿no? Como un círculo social, como un círculo de hermanos, es que nos veamos con gozo los unos a los otros. Para que nos veamos con gozo tiene que haber un perdón previo, si es que hubo alguna falta previa. Si no hay esa falta, entonces, hermano, ni le busques, que no haya agravios.
ni le busquemos. Vamos a seguir en esta relación de mutuo gozo. Eso es el mismo principio que tiene que aplicar en la familia sanguínea. Cuando van a reunirse en casa, pero ¿quiénes de mis tíos van a ir? Y ya ahí empezó. Ahí empieza el caos. ¿Por qué? Yo no voy. No quiero fallarle al Señor, ¿no? Pero sí podrías perdonar, pero tampoco estamos dispuestos a perdonar. Y es lo mismo en el trabajo, en la escuela. Es lo mismo. Entonces, hermanos, hoy tenemos que manifestar lo que aparentamos, y cada una de las necesidades que nosotros tenemos, por muy imposible que parezca, la vamos a recibir. Siempre y cuando, a través de nuestras oraciones, perdonemos a los que nos han venido agraviando. Y así manifestaremos que nosotros no dudamos en nuestro corazón, sino que creemos lo que confesamos en nuestros labios. Y Dios se manifestará a través de las oraciones que nosotros elevamos ante su presencia. Así que, hermano, medítalo. Hoy es Día del Padre. Están llenas las tiendas departamentales de gente comprando regalos para el Padre. Esperemos. Vamos a orar, hermanos. Yo ya perdoné por si no hay regalo, para que mi oración llegue al cielo y llegue lo imposible. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar porque es necesario que nosotros meditemos en esto y vayamos cerrando etapas, hermanos. Vayamos cerrando etapas. Bueno, antes de seguirle, ¿no? Muchas personas han tenido problemas graves de agravio contra sus padres, contra el varón de la casa. Y han tenido problemas y pasan los años y traen algo ahí enterrado del papá. ¿Por qué? Porque es que mi papá me ofendió, me golpeó, era un padre abusador, era un padre ausente, tantas cosas. Y cuando le dices, pues deberías ir a hablar con él y decirle que lo perdonas, pues es que ya se murió. Pero sigue la persona cargando eso. Sigue cargando eso. Cristianos que tienen la oportunidad de ir y de ponerse a cuentas con el papá y no lo hacen. Entonces nosotros hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Si usted tiene algo, hermano, contra su papá, pues utilice de pretexto el día de hoy, que es Día del Padre. Vaya a verlo y dígale, te perdono. Vamos a manifestar que somos higueras con hojas y con higos. No higueras a un paso de secarse, higueras con hojas y con higos. Eso es lo que tenemos que manifestar, que cuando Cristo venga a mí, encuentre un higo y no solo hojas. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, en esta tarde, Padre mío, he predicado tu palabra, Señor, y he hablado sobre lo que muchas veces carecemos, que es el perdón. Padre Santo, hablamos y nos enfocamos cuando vemos y escuchamos que puede pasarse un monte al mar. Y nos enfocamos en lo sobrenatural, en lo superficial. Pero no vemos la raíz del mensaje, que es el perdón, que es el no dudar, que es el creer, que es el orar. Señor, hay veces que estamos lejos de la oración. Y no hay oración porque tenemos duda. Y hay duda porque no creemos. Y no se cumplen nuestros deseos porque no perdonamos. Pero hoy vengo, Señor, hoy venimos. Eso es lo inexplicable de nuestro carácter terrenal. Que cuando me acerco a ti, lo primero que te digo es, perdóname. Lo primero que sale de mis labios cuando vengo a ti es, perdóname. Y yo no perdono al quien me debe. Y no perdono al que me ha ofendido. No perdono al que me ha agraviado. Pero yo sí te digo, perdóname. Cuando en mi Biblia dice, si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará.
Pero parece que somos una generación de creyentes que no leemos ese versículo. Yo vengo y te pido a ti perdón sin haber perdonado. Señor, no queremos ser higueras sin higos, que solo están manifestando que hay fruto, pero no lo hay. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos con tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, a hacerlo a tu manera. Aquí estamos, oh Dios, porque necesitamos de ti. Porque sin ti nada somos, Señor. Aquí está tu iglesia, Padre mío, escuchando tu palabra y meditando en ella también. Sigue haciéndolo a tu manera. Que así como en el cielo se cumple tu voluntad, se cumpla en esta tierra, Señor. Hazlo, oh Jesús, a tu manera en nuestra vida.